Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criollos que la parten. El día de hoy una gran sorpresa. Quería entrevistar a una directora musical y terminé encontrándome una persona multifacética, llena de muchísimas cosas, pero sobre todo venezolana. Una de esas que lucha muchísimo, que se esfuerzan por sus sueños, por sus metas y que tienen entre ceja y ceja hacer las cosas principalmente bien. La entrevistada de hoy, Glass Marcano. Bienvenida, Glass, a Criollos que la parten. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias por la invitación, súper contenta y me encanta el título de Criollos que la parte. Yo creo que esa frase nos identifica muchísimo, ¿no? Somos muy criollos y yo creo que eso es lo más importante y bueno, encantada de compartir este espacio contigo. Gracias, Glass, claro que sí. Además, bueno, el placer es totalmente mío porque cuando yo contacto con Glass y estoy convencidísimo de entrevistar a una directora venezolana, después de la gran experiencia que tuvimos con Cristian, yo dije, bueno, esta entrevista va a ser totalmente seria, esta entrevista tengo que prepararme mucho con música y me entero, y con eso quiero comenzar, que eres muy parecida a Cristian en determinadas cosas, que tienes ese gen criollo, ¿no? De que te gusta lo caliente, te gusta lo latino, te gusta lo caribeño, y ese nombre de Glass. Cuéntanos de dónde viene ese nombre. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en el liceo, estaba la época en Venezuela del graffiti, del rap. Yo recuerdo que cuando eran los recesos en el colegio, todos nos reuníamos en el patio y empezábamos a rapear. Y yo les digo a mis compañeros, mira, a mí me interesa mucho el graffiti, me gustaría firmar, rayar con ustedes. Ellos me dicen, mira, fino, pero te llamas Gladys Mar, tienes que buscar un seudónimo para tu firmar. Yo recuerdo que mi amigo se llamaba Juan y él de repente firmaba Sara. Otro amigo que se llamaba Luis y firmaba Scone, ¿no? Y yo decía, bueno, tengo que buscarme un nombre. Y un día estaba en mi casa viendo un partido de voleibol y veo que detrás de la camiseta hay una chica que se llama Glass. Yo digo, Glass, mira, eso fue como amor a primera vista, te lo juro. Eso ha sido mi amor a primera vista siempre. Y yo dije, oye, Glass, me suena Glass. Y yo le digo a mis amigos, mira, ya encontré mi seudónimo, me voy a llamar Glass. Y recuerdo que ese día nos fuimos por todo San Felipe con spray marcando Glass, Glass, mira. Y desde ese entonces, todo el mundo me conoce como Glass Marcano. Además, en una zona en Venezuela donde probablemente el auge de este tipo de modas no era tan fuerte, ¿no? Porque Yaracuy no es precisamente el lugar donde en aquel entonces la gente probablemente iba a buscar a un MC, iba a buscar a un DJ, a un B-Boy, a una Big Girl, o como en tu caso, a una persona que se dedicara al graffiti. Pero ya hemos visto hoy en día con Ramón Antonio, por ejemplo, que Venezuela está llena de talento en lo que sea. ¿Cuál fue el momento en el que tú dejaste ese sueño y descubriste tu otro talento, que era la música instrumental? Mira, yo creo que eso ha sido algo muy importante para mí porque yo entré a la música a los 4 años de edad. Entonces, imagínate que toda mi vida hasta este momento ha estado ligada a la música. Yo hice muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que yo salgo del estereotipo del director de orquesta. Cuando tú dices director de orquesta, tú ya te imaginas una persona bastante elegante, ¿no? Con una gran presencia. Y yo hice todo en mi vida. Yo recuerdo que a mí me encantaba jugar fútbol, me encantaba jugar kicking ball, jugar, no sé, perolita, o sea, yo jugaba muchísimas cosas, estuve en natación, hice deporte, yo creo que eso siempre estuvo en mi interior, ¿no? Esa energía que yo tengo de querer hacer muchas cosas, pero siempre estuvo ligada a la música, la música siempre estuvo ahí. Yo recuerdo que una vez yo pensé en retirarme de la música, pero yo no podía, o sea, la música era como esa obsesión que está ahí, la quiero dejar, pero hay algo internamente en mí que me dice que no. Y yo normalmente soy una persona que se deja llevar mucho por lo que siente, más de por lo que piensa, ¿no? Eso es algo que en cierta manera en la música me ayuda muchísimo y por ese motivo hoy en día yo estoy aquí en la música. Siento que el destino
siempre conspira y él conspiró para que yo estuviera hoy en día aquí. Esa primera clase, ¿cuál fue esa primera orquesta, ese primer salón en el que Gladysmar tuvo contacto con la música instrumental? Mira, yo recuerdo después que nos asignaron los instrumentos, porque en esa época a ti te veían físicamente. Y en mi caso yo era pequeña, más pequeña que mi hermana, y a mí me dijeron, tú vas a tocar violín. Y mi hermana va a tocar viola, porque ella tenía los brazos más largos que yo lo tenía más pequeño. Y nada, nosotros comenzamos a tocar, y yo creo que en ese momento la música tocó todos los sensores que yo tengo, todos los sensores de mi cuerpo, y me atrapó, y no me ha dejado salir hasta ahorita. Imagínate, yo todo lo veo como algo de energía que pasa en el momento. Yo soy una persona muy creyente de las energías. Desde ese primer instrumento, Glass, hasta hoy en día, ¿lo conservaste, cambiaste, aprendiste algún otro? Obviamente sabemos que la teoría de solfeo forma parte de todo ese aprendizaje, pero dentro de lo que es la práctica con el instrumento, ¿tuviste alguno más o te casaste con ese primer instrumento que te dieron? Yo creo que por muchos años el músico cuando tiene un instrumento, el primer instrumento que tú tocas lo conviertes en el instrumento principal. Pero en mi caso yo pude tocar trompeta. Yo recuerdo que yo llegué a tocar la quinta de Beethoven en trompeta con un compañero. Toqué un poco piano y toqué cuatro también. Yo recuerdo que el cuatro era mi hobby, es mi hobby, donde yo compongo canciones pero el estilo reggae. Entonces, hay facetas que a mí me gusta mucho experimentar. Yo soy como muy curiosa en ese sentido y yo nunca imaginé que yo podía agarrar un cuatro y componer canciones. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer mis primeros acordes en el cuatro, a los 2 meses ya yo había compuesto 6, 7 canciones. Entonces, son cosas que tú no sabes que en realidad tú sientes que tú tienes esa cualidad, si no las desarrollas, si no pruebas, si no vas, indagas. Yo creo que eso es importante, pero nada, yo creo que el violín siempre va a ser el amor de mi vida, de verdad. Y entre esos amores, tuviste digamos, una etapa un poco complicada porque comenzabas a ver ese crecimiento un poco lejos, ¿no? Que ya estabas trabajando con tu mamá, seguías con la música, estabas dirigiendo orquestas, pero entonces ya decidiste no dirigir una orquesta en Caracas, sino hacerlo por todo el país y finalmente aparece La Maestra. ¿Cómo fue ese momento en el que bajando y bajando y bajando en Google conseguiste el nombre de La Maestra? Sí, mira, yo siempre he sido una persona que me arriesgo mucho, ¿no? En ese momento, como que, claro, siempre he tenido miedo, pero cuando quiero lograr algo, yo voy y me lanzo. Y después viene el miedo. Eso es algo muy extraño en mí. Y yo recuerdo que yo dije, mira, vamos a averiguar sobre concursos. Yo no iba a participar, yo quería averiguar, quería ver la dinámica, de qué se trataba participar en un concurso internacional. Y claro, cuando me encuentro con La Maestra, para mí fue una gran oportunidad por el concepto que era un concurso de puras mujeres. Era en París, era algo, primera vez en la historia, y tú dices, mira, es una oportunidad, un concurso de puras mujeres, podemos hacerlo, ¿no? Y nada, yo creo que lo que me impidió seguir adelante en ese momento fueron los 150 euros que era sobre la inscripción. Yo dije, oye, mira, ¿cómo? Si no puedo conseguir $20, menos voy a conseguir 150 euros. Entonces, nada, yo creo que me desanimé, pero creo que mi familia siempre ha confiado más en mí de lo que yo confío en mí misma, ¿no? Eso es algo bastante extraño y ellos me alentaron. Mi mamá me dijo, mira, vamos a darle. Yo creo que la única que sabía en ese momento que quería participar en un concurso era mi mamá. Que yo siempre hablaba mucho con ella, conversábamos y yo le dije, mami, mira, este concurso que podemos hacer. Y yo creo que mi mamá lo vio de dos maneras. Una, verme a mí cumpliendo mis sueños, que era dirigir, y lo otro también era como una salida para ayudar a la familia, porque al final tú vas con esos dos pensamientos, uno como venezolano, siempre que tú vas a hacer algo, tú vas con los dos pensamientos, tu carrera, pero también ayudar a tu familia. Y yo creo que ese era el objetivo principal. Eso que comentas de ese gran sueño, ¿no? De dirigir. Todos los músicos comienzan tal como lo explicaste, ¿no? Con un instrumento, esos primeros pasos, aprender muchísimo la teoría sobre la música. Pero ¿en qué momento pasas de tocar un instrumento o varios instrumentos a querer ser
la mente maestra de todos los instrumentos en la sala? ¿Cómo nace ese sueño en un director? Mira, yo creo que todo tiene que ver con la energía que a mí me caracteriza, porque cuando yo tocaba violín, o sea, yo amo tocar violín en orquesta, eso para mí es algo genial, pero cuando yo estaba tocando violín, yo sentía que necesitaba algo más allá, o sea, mi energía me pedía algo más, ¿no? Y es como cuando tú te comes una hamburguesa y de repente tú dices, "Epa, falta el postre." Así me pasaba a mí cuando yo estaba tocando, ey, pero falta algo, ¿no? Y recuerdo en un concierto, nosotros estábamos haciendo la quinta de Shostakovich, una sinfonía muy poderosa, perdón, la décima, una sinfonía muy poderosa, y mi director en ese momento, él hace un gesto que me llama mucho la atención, un gesto donde abre la boca como si estuviera gritando algo tan expresivo que yo cuando llego a mi casa en la noche, yo me imaginaba dirigiendo para hacer ese gesto. Y desde ese momento, mira, más nunca se me salió querer ser directora, nada más para yo hacer ese gesto tan energético que hizo mi director. Y cuando yo decidí, que yo dije, voy a dar el paso profesional, porque antes era una fantasía, yo recuerdo que yo estaba en un curso de violín en Barquisimeto con todos mis compañeros y yo les dije a ellos, mira, yo voy a ser directora de orquesta y les voy a dirigir un concierto a ustedes, se van a acordar de mí. Y después que pasó lo del concurso, varios de ellos me escribieron, claro, yo recuerdo cuando tú nos dijiste esto. Y yo creo que eso es lo más bonito de todo lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Porque una vez que tú dices algo y años después eso sucede, yo creo que eso es lo más bonito y la sensación más grande que tú puedes sentir, que lo que tú hiciste y trabajaste te esté dando fruto. Toda esa energía que comentas que tienes, ¿no? Que se acumula dentro de ti, ¿cómo hiciste para manejarla? Porque ahora tienes mucha experiencia, has tenido una gran cantidad de vivencias, pero siendo joven, normalmente en lo que sea que hagan, las personas suelen tener ese conflicto de siempre querer correr antes de caminar, ¿no? Entonces tenías ese instrumento, tenías que aprenderte las notas, la manera de colocar cada nota en su lugar, cómo suena, cómo se busca, los acordes y todos y cada uno de esos conceptos básicos que al final terminan siendo esa teoría que muchos consideran aburrida, pero en el caso de los músicos es esencial. ¿Cómo hiciste para manejar esa ansiedad que posiblemente se generaba teniendo tanta energía por dentro? Yo creo que algo que nos ayuda a nosotros los músicos en Venezuela en general es que nosotros nacemos tocando en una orquesta, prácticamente, ¿no? Tú cuando tú naces, tú comienzas en una orquesta. Aquí, por lo menos en Europa, es totalmente distinto. Tú tienes un periodo de aprendizaje antes de llegar a una orquesta. Entonces, ¿qué sucede? Que tú desarrollas muchas cosas y aprendes muchas cosas tocando en una orquesta. O sea, es algo extraño porque en Europa no se enseña la partitura en una orquesta, en Venezuela sí, y yo creo que eso nos ayuda mucho a desarrollar muchos sentidos, muchas cualidades, tú aprendes muchísimas cosas. Hay una palabra que nosotros en Venezuela usamos los músicos que se llama la guataca, no sé si las has escuchado en algún momento. Ujú. Esa es una herramienta que nosotros de repente usamos cuando de repente todo lo tocamos por oído, porque ese es como más que todo el elemento principal, que tú escuchas la cuestión y lo tocas, por lo menos. Si estás tocando en la orquesta y tienes 20 compases de silencio, entonces tú no, por lo menos la guataca es, tú no cuentas los silencios, pero tú sabes que un compás antes toca la flauta y después te toca a ti. Entonces tú estás tranquilo, escuchas la flauta, ok, vengo yo, ¿no? Entonces ese tipo de sensaciones y de técnicas, cualidades, hacen que tú desarrolles otras intuiciones como músico. Yo creo que eso a nivel general nos ayuda. Claro, hay algo que yo le agrego a mí, que, o sea, de mi parte, yo siento que yo tengo como un pequeño león por dentro, ¿no? Que soy como muy, muy furia, pues tengo demasiada energía, pero claro, a veces la ansiedad pega y creo que soy una persona como a veces sufro de ansiedad por eso mismo que tú comentaste. Es la primera vez que alguien me comenta eso, imagínate, en una entrevista. ¿Y hace cuánto te despertaste de ese sueño? Porque tal vez para ti sigues estando dentro de un camino difícil, que obviamente lo es, pero acá en Venezuela quienes han podido conocer tu trabajo ya te ven como una gran directora. O sea, tú posiblemente sientes que todavía te estás preparando
y obviamente vas a seguir aprendiendo, vas a seguir creciendo y haciendo cosas maravillosas en muchas partes del mundo, pero ya que en Venezuela eres Glass Marcano, eres la gran directora. Esa imagen de la chica con aquella energía, con ese gesto, que ya no es el del director, sino el tuyo, un gesto original, y te entregas y competiste en La Maestra y ahora eres directora de tus propias cosas. ¿Cómo, cuál fue ese clic en el que dijiste, ya, estoy viviendo el sueño, o todavía no te has dado cuenta que lo estás viviendo? Mira, es una pregunta bastante difícil para mí en este momento porque creo que todo es por momentos, valga la redundancia. Hay momentos donde pienso que estoy clara del sueño, hay otros momentos donde digo, no estoy muy clara de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que todo se va ordenando durante el camino. Pienso que en Venezuela pasa algo bastante interesante porque antes del concurso de venirme a París, ya yo hacía bastante carrera en Venezuela como directora. Muchísimas personas ya me conocían a mí como Glass Marcano, la directora, porque yo nunca, o sea, nunca traté de tener fronteras, siempre iba hacia adelante, dirigía aquí, iba para acá, voy para acá, hacía esto, siempre estuve muy activa y la mayoría de las personas puedo asegurar que desde que yo llegué pisé Caracas, como en el 2013-14, a mí me conocían como Glass Marcano, asociándome a directora de orquesta, ya no como violinista. En Yaracuy siempre me conocieron como violinista en mi estado, pero en Caracas me conocían como directora. Entonces, yo creo que las personas que compartieron conmigo todo mi aprendizaje, todo mi crecimiento, verme hoy en día aquí, creo que eso es lo que les causa quizás esa admiración, ¿no? Y eso yo lo agradezco muchísimo, me parece súper lindo y es una energía positiva que yo la agarro todo el tiempo. Tienes la ventaja o digamos esa suerte de haber conocido el país haciendo lo que amas, haber viajado, haber estado en muchísimos sitios, pero nunca es igual darle vueltas y vueltas a tu país que irte a otro país. De hecho, antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de lo difícil que puede ser un cambio de cultura tan radical, tan fuerte como el de la latina a la europea y sobre todo en la cultura francesa. ¿Cómo fue ese momento de transición a nivel personal, sabiendo que lo que tenía que triunfar era el músico, independientemente de esa ansiedad, de la preocupación, del miedo que te daba? Porque llegaste a Francia, sí, pero entonces el miedo te daba después. Ya estoy en Francia, ahora es que tengo miedo. ¿Cómo manejaste todas esas cosas? Sí, yo creo que el concurso fue un momento que siempre lo viví en mis sueños, ¿no? Porque yo creo que el ser humano en general sueña muchísimo todos los días, pero cuando vives el sueño, cuando ese sueño se convierte en realidad, ahí es donde te asustas, porque tú sueñas pensando en que nunca se va a hacer realidad, porque es así, es algo extraño. Tú sueñas, 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 pero nunca piensas que se va a hacer realidad. Pero cuando se hace realidad, te agarra por sorpresa y tú dices, epa, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que todo estaba en mi mente. Ahora eso salió y está en la realidad. Yo creo que eso fue lo que pasó conmigo en el concurso. Yo sentía que yo no iba a ganar el concurso, eso siempre lo supe, pero nunca pensé que yo podía ganar, que para mí, y pienso que para muchos directores, el mejor premio, que es el premio de la orquesta, y tampoco pensé que después del concurso iba a pasar todo esto que pasó con Glass Marcano, porque yo hablo de Glass Marcano como en tercera persona, porque al final yo soy Gladys Marley, y Glass Marcano fue prácticamente como un personaje que ya se apoderó después del concurso de mí, y es increíble tú poder separar quién es Glass Marcano y quién es Gladys Marley, ¿no? Son dos personajes bastante fuertes y tú te pones a reflexionar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué debes hacer? Y claro, cuando mi sueño sale de mi mente y se va a la realidad, mira, el miedo, yo nunca había sentido tanto miedo como ahorita, imagínate. Además, hay algo que comentaste al principio, que, que tú estás fuera de los estereotipos, de las cosas, esas características que suelen ser las habituales. Pero creo que hay dos factores muy fundamentales
en todo esto, ¿no? Primero que estamos en una época donde los paradigmas no existen. Cada día parece estar hecho para romper más y más y más barreras de estas que socialmente se habían impuesto. Y por otro lado, tú eres precisamente, al menos a nivel visual, la representación de muchos de esos paradigmas, porque eres mujer, eres de color, eres música, y al final eres un talento impresionante. Estás en una orquesta que, según lo que se puede ver en varias de las entrevistas que te han hecho, contrata a un 3 o 4% anual, si no me equivoco, de mujeres. Lo demás son cupos para hombres. En Francia, en un mercado europeo muy complicado para el mundo en el que te mueves. Y además, no es solamente que en Venezuela hablan muy bien de Glass Marcano, es que para saber exactamente lo que hace Glass Marcano hay que escuchar eminencias europeas que están muy ligadas a tu profesión, y todas hablan muy bien. De hecho, hay una entrevista que pude ver mientras estábamos hablando se me va ahora el nombre de la persona, pero decía que en cada generación hay 3 o 4 personas que están muy por encima de los demás y que marcan una época, y que en esas 3 o 4 personas de esta generación está el nombre de Glass Marcano. Y eso no lo dijo un venezolano, y eso no lo dijo posiblemente una persona muy cercana a ti, sino una persona que te conoció siendo directora, vestida con aquella elegancia, pero con esa energía y con esa personalidad que te caracteriza no solo como venezolana, sino como Gladys Marley. Entonces, sí estás consciente de todo lo que estás logrando más allá de la música, porque al final termina siendo un ejemplo musicalmente, como lo es a nivel deportivo Yulimar en este momento. O sea, son digamos, personajes muy parecidos, cada uno en su nicho. ¿Estás del todo consciente de todas estas barreras que estás tumbando para las generaciones que vienen detrás de ti? Mira, yo creo que cuando me estabas comentando tu perspectiva de todo esto, cuando yo me refiero siempre a personajes, es totalmente de acuerdo a lo que tú dices, porque hablamos de que Gladys Marley es la directora de orquesta, pero hablamos de que Glass Marcano es un personaje, porque puede representar un cambio, puede representar un rompimiento en la música, y lo digo porque muchas personas, por lo menos de la cultura negra, de donde yo vengo, me escribieron y el mensaje era el siguiente: Glass, gracias por representarnos a nosotros en la música clásica. Esos eran los mensajes que yo recibía de las personas, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué increíble que ya no se trata nada más de ser una directora, sino ya va algo más allá, ¿no? O sea, ya estamos trascendiendo otra barrera, y yo creo que eso es algo muy importante. Aquí hay una maestra que siempre me lo ha comentado, ella me lo repite mucho, ella me dice, es que tú eres un símbolo, hoy en día tú eres un símbolo. Yo digo, wow, pero qué increíble que una persona con tanta experiencia te pueda decir que tú eres un símbolo. Entonces ya se trata de ir más allá, que tú con tu forma de ser, porque yo creo que eso es lo importante, tu forma de ser, cómo tú abordas este mundo tan clásico, porque claro, como tú dices, hoy en día se están acabando mucho los estereotipos, pensamos que la sociedad va rápido, estamos dejando atrás muchas cosas que, que antes eran muy importantes, y hoy en día, mira, no, ya estamos en otra época, avancemos. Pero lo más importante, yo creo, es que tú seas tú mismo, siempre, dándote, dándote la oportunidad de serte fiel. Yo creo que eso es algo muy importante. Y a mí lo que me ayuda a que otras personas puedan identificarse conmigo es que yo soy totalmente diferente. Muchas cosas han cambiado, han avanzado en la sociedad, pero lo clásico, el mundo clásico, no ha avanzado. ¿En qué sentido? Siempre, hoy en día, tú puedes ver un director joven de mi edad, pero tú lo vas a ver con el estereotipo que caracteriza ser un director de orquesta. Entonces, por eso te digo que quizás conmigo fue un choque bastante grande, porque yo puedo ir a ensayos con unos zapatos, unos tenis muy cool, los tenis, pero no son zapatos de concierto, no son zapatos negros clásicos, son unos zapatos deportivos súper cool, pero que quizás fuese mejor esos zapatos si fueses cantante de pop, ¿sabes? Si fueses un cantante popular, pero eres una directora de orquesta y vas con tenis,
eso es algo que, ok, fino, mira, es diferente, ok, vamos a darle la oportunidad, porque eso es lo importante, que te den la oportunidad de tú mostrar qué es lo que eres tú, cuál es tu diferencia a los otros, cómo eso puede causar, cómo puede impactar eso en la sociedad, y yo creo que eso pasó en el concurso. De hecho, ahora que mencionas eso del impacto, creo que al final es como es como una acción y reacción. Posiblemente estás muy consciente ahora de que eres, como te decía tu profesora, un símbolo y que puedes lograr muchísimas cosas, pero al final todo eso se fue construyendo según esa acción que en ti generó una reacción al momento de entrar en la maestra. Y me imagino que cuando quedaste como la mejor y ahora estás, digamos, en el top 10 de al menos de tu generación, posiblemente fue cuando te tomaste esa pausa y te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Hay algo que me llama muchísimo la atención y que lo he visto con las personas que he podido hablar que forman parte del sistema de orquestas acá en Venezuela, y que tú y Cristian lo dicen casi, pero casi con las mismas palabras. Y es impresionante, que es el tema de ser fiel. Y no pusieron el ejemplo de los zapatos de goma igualito, mira, por casualidad. Pero, o sea, van muy por la misma línea. Y de hecho, cuando yo vi en los ensayos del homenaje a Quinchango a Cristian, esa energía de la que tú hablas era impresionante. O sea, no me quiero imaginar cómo será en el evento. Y los videos que he podido ver tuyos también tienen mucho de eso. ¿Crees que el venezolano, dentro de lo que es la música clásica y todo este tema de las orquestas, tiene un sello propio que aplica en todos? Más allá del original que tú puedas hacer, ¿crees que el venezolano ya nace, así como nace en una orquesta, crees que nace con esa irreverencia, con ese descaro, ese atrevimiento de, mira, aquí estoy yo sé lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer como a mí me gusta porque yo vine para acá fue a disfrutarlo? ¿Crees que ese es el sello del venezolano y que todos ya nacen con eso? Mira, esa pregunta es bastante importante y muy curiosa de analizar y discutir, porque yo pienso que la sociedad es muy importante, dónde tú creces, de dónde tú te rodeas, qué es lo que tú día a día observas, ¿no? Y obviamente, desde el año 70 que el maestro creó el sistema, ya se estaba construyendo y desarrollando algo muy importante en Venezuela. Claro, el músico eh, que, que tuvo la dicha de pertenecer al sistema estuvo en ese apogeo de lo que el maestro quería lograr al final, que era darle un instrumento a un niño y decirle, si trabajas duro, puedes lograr sueños. Yo creo que ese era el objetivo principal del maestro Abreu, y todos nosotros, si comenzamos la música desde muy pequeño, siempre estuvimos rodeados de esa energía. Ahora, hablemos un poco más general. El país Venezuela, como latinos, también nos caracterizamos por nuestra energía, ¿no? Por nuestra familiaridad. Yo creo que eso es algo que nos ayuda muchísimo. Pero el granito de arena, eso es como, ya tú tienes la comida, todo bien aquí, tienes tu arrocito, tu ensalada, tienes tu pollito, tu carne, pero hace falta un ingrediente que es el especial. Yo creo que ese ingrediente especial es la personalidad de cada uno, de cada ser humano. ¿Qué granito tú le vas a colocar a eso? Ahora, ¿qué también puede ser diferente? Normalmente hablemos de un tema donde los negros creo que se caracterizan por tener ese ritmo natural por dentro, ¿no? Hablando de la cultura de los negros, es algo que está ahí a simple vista, que no se discute porque se ve, se siente. La gente sabe que el negro tiene un sabor por dentro. Y quizás ese sabor, que es más popular que clásico, hablando en personal mío, y yo combino eso en lo clásico, creo que eso es lo que llama la atención de las personas, porque aquí tenemos grandes directores venezolanos que están haciendo cosas increíbles en el mundo, pero cada quien tiene una personalidad distinta. Tenemos a Gustavo, que bueno, Gustavo tiene algo, un carisma que hace que las orquestas digan, wow, queremos tocar con Gustavo. En el mundo hay muchos directores de orquesta, muchas personalidades, pero yo creo que el secreto es que tengas ese don
de simpatía, ¿sabes? No, o sea, yo creo que la simpatía es un don, ese don que tú tienes de que cautivas a la gente apenas tú hablas, apenas tú sonríes, apenas tú dices algo, una mirada. Y yo creo que ese don, en mi caso, puedo decir que yo puedo tener un poquito de que puedo adaptarme rápido a una orquesta, ¿ves? Y eso me pasó en el concurso y por eso pude ganar el premio. Me llama muchísimo la atención que a medida que lo vas contando, te- la sonrisa no la puedes ocultar, ¿no? Se te va dibujando y te vas dejando llevar por eso. Y cuando lo analizamos en frío, cuando dejamos un poco las emociones por fuera, nos damos cuenta que en el mensaje de todas las personas que están cercanas, perdón, a este mundo del sistema de orquesta en Venezuela y a nivel mundial de lo que es la música instrumental, posiblemente no tienen el valor que deberían para la sociedad. Tomando el caso de Venezuela específicamente, tenemos a Virginia con una fundación, tenemos a Glass siendo un símbolo social desde la música, tenemos a María Fernanda siendo una gran profesora que se está profesionalizando dentro de la música más allá de tocar un instrumento. Tenemos a Cristian que le pone ese sello y ese latino a cada oportunidad que consigue. Siempre hay como un aporte, ese granito de arena que comentabas, ese ingrediente de más, siempre está presente, ¿no? Y además el sistema de orquestas salva vidas, porque lo dijiste muy bien al comienzo, el entorno en el que crecen muchos de estos niños, al final termina siendo un contexto muy aislado de su vida, pese a estar dentro de él, porque está centrado en su instrumento, porque le fabrican esa utopía de si trabajas duro, lo logras, y hay un momento de su vida en el que deja de ser una utopía para convertirse en una realidad plena, porque cada uno de estos chamitos y chamitas que cogieron el instrumento desde el primer día, se aprendieron su partitura, aprendieron lo que tenían que hacer, cómo moverse, cómo vacilar el momento con su instrumento, y tocan como unos fenómenos, y se dan cuenta que cumplieron el sueño. ¿Cuál crees que es ese factor que considero yo que es muy mínimo, pero todavía está presente, que impide que terminen de romper esa barrera que les distancia del público y conquistar a la gente para que vayan a un concierto así como van al cine, así como van al teatro, así como van a una feria gastronómica, que no tiene que ser un homenaje a la Fania para que la gente quiera ir al Centro Cultural BOD o a cualquier teatro a formar parte de este movimiento cultural, o incluso en la calle, porque muchas veces se hacen eventos de estos en la calle y son totalmente gratuitos, un derroche de talento impresionante, y la gente no lo sabe, porque la gente posiblemente no lo sigue. ¿Cuál crees tú que es ese factor que los sigue distanciando y sigue funcionando como una mampara que los desconecta del público? Creo que puedo poner una palabra quizás y la voy a desarrollar para explicar mi idea de lo que yo creo que puede ser, y es la costumbre. ¿Por qué motivo? Voy a poner un ejemplo. Normalmente nosotros nos acostumbraron que la princesa y el príncipe eran esas personas de Disney, chicas delgadas, blancas, hermosas, y eso es lo que nos acostumbraron, ¿no? Entonces, hoy en día, ese estereotipo se está rompiendo porque tú puedes ver una chica con un poco más de kilos siendo una princesa, es aceptable, pero Totalmente. aunque tú no lo creas, para uno al principio es un choque. Y yo siendo negra, yo veo una princesa de Disney que es negra y al principio va a ser un choque para mí, porque ya nos habían acostumbrado a que la princesa tiene un estereotipo. Y creo que así pasa con la música clásica. La música clásica viene desde hace años con la idea de que era para un grupo de personas especializados la música clásica. Eran los niños de los reyes, de los príncipes, quienes podían ver clases con los grandes maestros de aquella época, porque eran los príncipes quienes podían pagar una clase de música clásica. La música clásica no era gratuita. Desde un tiempo para acá es que la música clásica se convirtió en gratuita. Entonces, claro, ya viene ese estereotipo de que la música clásica siempre ha sido de la alta sociedad. Entonces, claro,
tú metes la música clásica en un país como Venezuela, que es tan popular completamente, y hay un choque cultural. Hay una costumbre donde ya ven la gente, si hay dos conciertos el mismo día, y uno de esos conciertos es grupo, merengue, salsa, y el otro concierto es para hacer la quinta de Tchaikovsky. Este es el concierto que aquí en Venezuela se va a llenar. Este es el concierto importante aquí en Venezuela. Y no está mal, porque nuestro país y las costumbres de nuestro país son así. Aquí en Europa es un poco distinto, entre comillas, porque hoy en día los jóvenes tienen otro tipo de inclinaciones, pero tú vas a un concierto en la Filarmonía de París y eso está full completamente. Incluso hay gente que se queda por fuera porque no quedan plazas. Entonces, yo creo que todo se trata de costumbre. Ahora, ¿qué puede suceder? Que quizás nosotros mismos como músicos aportemos nuestro granito de arena, pero con nuestra personalidad. Por lo menos, hubo una vez que yo hice una entrevista y un señor me dijo, Glass, directora, ¿qué es lo que usted hace antes de salir a un concierto, no? Usted reza, usted tiene algunos ejercicios de respiración. Yo le dije, mira, yo escucho rap, sobre todo escucho freestyle, las batallas de gallo. Le dije yo, y el tipo me hizo rap, ¿en serio? Sí, y le mostré un video. Entonces él no lo podía creer, pero ya va, pero tú escuchas rap antes de dirigir Ravel, antes de dirigir Tchaikovsky. Yo le dije, sí, porque eso es lo que me encanta. Entonces, ese tipo de cosas que son muy nuevas llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque una persona que le gusta el rap puede decir, hey, me gusta el rap, pero también puedo optar por ser un director de orquesta. Soy rapero, pero también puedo tocar violín, ¿por qué no? Entonces ya la gente va saliéndose de su zona de confort. Ya el rapero también puede soñar con ser un gran chelista, ¿ves? Ya el que le gusta cantar merengue puede soñar con ser flautista. Entonces ya esos estereotipos van rompiéndose y el mundo va agarrando otra dirección. Yo pienso que ese es el motivo que ahorita impide que la música clásica sea como más receptiva por parte de la sociedad. Hay una cosa que ojo, que la viví además, que también la desinformación juega un papel muy importante acá, porque yo recuerdo de niño que el teatro no era precisamente algo inalcanzable, pero sí desconocido. Entonces uno como niño, uno iba a una obra de teatro donde aparecía un poquito de humo y eso para uno era Los Vengadores, ¿no? De ese momento, por allá por mediados de los 90, cerca de los 2000. Y aquello era impresionante, pero sí recuerdo que la sala no estaba llena. En cambio, para ir a ver una película de Disney en el cine, que no digo que sea malo, pero sí estaba full, tenías que hacer cola. Un Caracas Magallanes, toda la vida tenía que hacer cola. Yo recuerdo pasar por el estadio universitario y ver gente pasando la noche ahí, que sí, en carpas, en sillas, revendiendo entradas 2 días antes. Era una locura, era una locura. Y hay un toque de desinformación que además termina frustrando a mucha gente que está dentro del arte en general, porque el teatro también forma parte y tiene mucho nexo a tu trabajo, y terminan sintiendo un poco lo mismo, porque lo hacen con muchísima pasión y posiblemente no sea tanto la ganancia lo que los mueve, porque al final vivir del teatro no es sencillo y vivir de la música instrumental tampoco es sencillo, pero que a ti la gente te aplauda, que se levante y sea algo ensordecedor el ánimo que te llena, que te transmite el público que estuvo ahí disfrutando de tu ponencia, posiblemente te hace acostarte mucho más satisfecha de lo que te podrías acostar en una gran obra que bueno, posiblemente, mire, ya no trabajo más en el año. Pero es mentira, porque así en esa hora a ti te paguen lo que ibas a gastar en todo ese año, vas a volver a dirigir, vas a volver a querer tocar el violín, te vas a querer volver a montar en las tablas, a personificar a algún, no sé, algún rey antiguo o alguna princesa antigua, por ir un poco en la dinámica que mencionabas. Vamos a ponernos un poquito polémicos porque comentaste algo que a mí me sigue generando un poco de alergia, que es esto de estas diferencias y estas clases absurdas que lo que terminaban era marcando una distancia innecesaria entre personas de la misma especie, ¿no? Actualmente
hemos visto cómo los polos, que eran muy radicales, se fueron equilibrando, pero hubo un momento en el que terminaron de voltearse para algunas cosas. Entonces, antes la música clásica era para personas blancas, dominantes, excluyentes y una gran cantidad de cosas, y hoy en día la solución que buscan algunas personas es quitarle ese puesto y dárselo a una persona negra, quitarle ese puesto y dárselo a una persona amarilla, dárselo a una persona de otro color, de otra identidad sexual, de una gran cantidad de cosas que al final creo que terminan atentando, ¿no?, un poco contra este tema de la diversidad y de la inclusión, porque más bien, ¿por qué no generas espacios donde puedan compartir ambos? Eso tú lo has vivido mucho en Francia, me imagino. O sea, es algo de tu día a día. Sí, yo creo que eso que tú dices es bastante importante y yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo pienso que si hablamos de inclusión, porque esos son temas bastante fuertes, ¿no? Son Sí. complejos, pero para mí yo creo que tan simple como esto, tú haces una audición y tienes 5 violinistas, el que mejor toque es el que va a tener el puesto. Sencillamente así, es muy sencillo. A veces el ser humano, se enrolla demasiado. Yo sé que esos 5 violinistas, cada quien tuvo dificultades distintas, quizás para uno fue más fácil estudiar, para otros no, pero al final es el momento. ¿Quién fue el mejor que tocó? Y ese es el que se merece la oportunidad. Se- Tan sencillo como eso. Tú comentabas algo muy importante, que tú decías por lo menos un juego de Caracas Magallanes, que es, la gente hacía cola y todo. Pero hay algo bastante particular que pasa aquí. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que son más accesibles que otras. ¿En qué sentido? Por lo menos, los que son amantes, ¿por qué el fútbol es tan llamativo en la sociedad? Porque el fútbol es muy accesible. ¿Cuántas veces no jugué yo fútbol? ¿Cuántos goles no metí yo en la escuela? ¿Ves? Entonces, cuando tú juegas fútbol y tú metes 5 goles y ves que al mismo tiempo Messi también puede meter 5 goles, tú ves como el fútbol tan accesible como algo que está ahí y que puede ser sencillo. Pero para tú tocar violín, tú tienes que pasar muchos años para poder tocar violín bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es más fácil? ¿Jugar un partido todas las noches y meter 5 goles o durar 10 años tocando violín para tocarlo bien? Y poder decir, me gusta el violín. Esa es la diferencia. El béisbol, o sí, yo jugué mucho béisbol, yo jugué mucho voleibol, porque son cosas que son muy accesibles, que están el día a día, y eso mismo crea esa masa de fanaticada hacia ese tipo de actividades. Para tú poder disfrutar de la música, tú tienes que conocerla de ella, por lo menos de la música clásica. Para tú disfrutar una sinfonía de la Quinta Tchaikovsky, tú tienes que conocer de la sinfonía, para que la puedas disfrutar bien, porque incluso uno como músico que lleva toda la vida, yo voy a un concierto y no conozco la obra y no la disfruto. Yo siendo músico estando toda la vida. Entonces, imagínate a alguien que no es músico. Entonces, yo creo que todo se trata de accesibilidad, de oportunidades. Creo que hay muchas oportunidades, Álvaro. Pienso que las oportunidades están ahí. Yo creo que lo importante es que tú hagas tu sello y tu marca. Y eso lo vas a hacer que tan constante tú seas, que tan trabajador tú seas, cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Yo creo que eso es una clave importante para las personas. Si tú eres un cantante, por lo menos el gran Michael Jackson, el sello de él era su forma de bailar y su forma de cantar. Y él trabajó duro para que ese sea su sello, mi manera de bailar. Ese es el sello de Michael Jackson. Y yo creo que así tiene que ser en todo. ¿Cuál va a ser qué es lo que tú quieres que el público vea de ti? Yo por lo menos en este momento, yo todavía estoy en el proceso de saber qué quiero ser yo como directora, qué es lo que yo quiero transmitir. ¿Sabes? Que la gente diga una palabra y asocia a Glass Marcano. Yo creo que eso es como lo principal, lo más importante. ¿Cuál es tu rapero favorito o rapera favorita? Mira, me gusta mucho Eminem, me gusta mucho Jay-Z, también me gusta hoy en día Nicki Minaj. Creo que son raperos distintos con un contenido totalmente distinto, pero con un gran mensaje. Pero creo que el trono se lo lleva Eminem, la verdad. ¿Te atreverías en el escenario que tú quieras? El más importante del mundo. Te dan la oportunidad de montar una obra allí, ser la directora
y todo lo que va a suceder en ese evento está a cargo de Glass Marcano. ¿Te atreverías a hacer un concierto completo en honor a Eminem desde lo instrumental? Total. Creo que sería un sueño yo poder dirigir un concierto y que Eminem cante todas sus canciones. Sería algo genial. Lo haría completamente. Incluso Gustavo lo hizo con Calle 13 en los Grammys hace unos años y me pareció increíble, la verdad. Y también con Rubén Blades, que hicieron Maestra Vida también en La Carlota. Claro que sí. Me considero una directora que me gusta experimentar todos los campos. Entonces, puedo dirigir un día la tercera de Brahms y al siguiente día puedo dirigir una orquesta y que Eminem cante, ¿no? Creo que eso me fascina muchísimo. Glass, hablabas mucho sobre de fabricar ese sello, ¿no? De qué es lo que vas a proponer desde la dirección. Y estás en ese proceso, como finalizaste la idea, estás en el proceso de saber qué es lo que quieres. Si el momento cliché, ¿no? Llega el momento hoy en el que dices, bueno, no dirijo más, es el momento de tomar un descanso y dedicarme a otra cosa que no sea la música. ¿Cuál sería el recuerdo que quisieras dejar para todas esas personas que hayamos podido disfrutar de tu talento? Wow, esa pregunta me ha dejado pensativa, ¿no? Está como, uy, no sé si es muy temprano para darte una respuesta porque es como complejo. Creo que estoy comenzando apenas, tengo que vivir muchísimo más para poder dejar un sello, pero que quizás en este momento sería que me recordaran como una persona valiente que solamente que se hizo fiel a sí mismo siempre. Yo creo que en este momento diría eso, ¿no? Quizás más adelante cambie de opinión, tengo que seguir viviendo más cosas, pero por ahora sería eso. Glass, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje que, que le dejarías a todas esas personas que te están viendo como un símbolo, como una directora, como una violinista, que la cámara es totalmente tuya y es el momento en el que le dejas el mensaje y lo que quieres decirle a todos los venezolanos y de cualquier otra nacionalidad que te estén viendo en este momento? Mira, yo, por lo que he vivido hasta ahora, mi mensaje para todos esos jóvenes y todas las personas, porque joven es el espíritu, les diría que no se preocupen tanto por lograr el triunfo, sino más bien preocúpese por lo que viene después de ese triunfo, ¿no? Porque siempre hay algo que me pasó y lo tengo muy, muy, muy aquí en mi mente, que un gran triunfo requiere de un nuevo comienzo, ¿no? Y yo pienso que a veces uno quiere triunfar y piensa que después de triunfar todo es maravilla y no. Yo creo que cuando tú triunfas viene lo más difícil de tu vida porque viene otra etapa nueva donde tienes que esforzarte muchísimo más. Y cuando estás en esa etapa miras hacia atrás y te das cuenta que aquello no era nada ni lo mínimo comparado con lo que estás viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, que no solamente se enfoquen en el triunfo, sino que se enfoquen allá, puedan hacer una línea, que el triunfo esté en el medio y que piensen más bien en este otro punto. Entre este punto y este punto hay un camino bastante largo, ¿no? Bueno, en ese camino es el que hay que pensar siempre. Señores, con ustedes una persona capaz de rapear, de hacer un graffiti, de venderles la fruta más fresca de toda Caracas, de Barquisimeto, Yaracuy, de cualquier parte del mundo, y capaz de dirigir una obra en la Filarmónica de París. Glass Marcano, fue un placer haberte tenido en Queridos que la parten. De verdad, no tienes idea de lo gratificante que es tener personas como tú que hagan las cosas con tanta pasión, con tanta disciplina y sobre todo con esa cara de emoción cada vez que hablas sobre tu trabajo y sobre lo que se consigue gracias a la música. Muchísimas gracias, Glass, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado, por darnos de tu tiempo en esa apretadísima agenda, en esta diferencia de horarios entre Francia y Venezuela. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, como bien lo dijo Glass, es cuestión de costumbre. No se les va a caer nada del cuerpo por probar
algo distinto, por ir a un concierto, por conocer a esos chamos que cada uno tiene un sueño, que cada uno tiene además una historia de lucha, que puede ser fácil, que puede ser difícil, según la perspectiva con la que ustedes lo miren, pero para ellos lo es todo, como lo es para Glass, que está hoy en día en Francia dejando la bandera de Venezuela muy, pero muy en alto. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Recuerden que pueden suscribirse, darle like, pero sobre todo dejar en la caja de comentarios, bien sea en Instagram o en YouTube, esos perfiles de las personas que ustedes consideran que también pueden contar una historia valiosa, que también pueden ser inspiración, que merecen contar la historia de trabajo y de superación que tienen. Menciónenlos, nos estaremos contactando con esas personas y seguramente estarán acá, como estuvo Glass el día de hoy. Que pasen un muy feliz día. Gracias nuevamente por habernos acompañado y nos vemos en un próximo episodio de Creer que la parte. Un placer. Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta